Hola, en este video mis compañeros y mi persona vamos a comentarles un poquito sobre responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. Bueno, primero que todo empecemos por definir qué es la responsabilidad civil contractual. Entonces vamos a decir que su base legal la encontramos en el artículo 1602 del Código Civil, el cual le otorga fuerza de ley a los contratos celebrados de buena fe y conforme a la ley. La responsabilidad civil contractual es la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que nacen del incumplimiento de un contrato válidamente celebrado entre dos o más partes. Este incumplimiento puede presentarse de distintas maneras, pero cada tipo de incumplimiento tiene efectos jurídicos distintos para el deber de indemnización y todos pueden dar lugar a responsabilidad sin producir un daño. Entre los tipos de incumplimiento encontramos el incumplimiento total, parcial, defectuoso y tardío o moroso. El incumplimiento total se configura cuando la parte obligada no realiza ninguna de las prestaciones a las cuales se comprometió en el contrato. Esto equivale a una inejecución absoluta. Por otro lado, el incumplimiento parcial ocurre cuando la parte obligada cumple solo con algunas de las obligaciones del contrato, dejando a otras sin ejecutar. También puede ser incumplimiento parcial si es una única obligación y es cumplida en parte, mas no en su totalidad. El incumplimiento defectuoso, como su nombre lo indica, se presenta cuando la prestación es ejecutada, pero de manera incorrecta o defectuosa. Y finalmente el incumplimiento tardío o moroso, que consiste en que la obligación es ejecutada, pero después del plazo acordado en el contrato. Al llegar tarde esa prestación puede resultar inútil para la finalidad del contrato o puede causar daños por la demora. Asimismo, cabe mencionar algunas características principales de la responsabilidad civil contractual. En primer lugar, debemos tener en cuenta que su origen es contractual, es decir, que solo existe responsabilidad civil contractual si hay un contrato válido y vigente entre partes. Si este contrato no existe, entonces no se aplica la responsabilidad civil contractual y pasaríamos a hablar de la responsabilidad civil extracontractual que se mencionará más adelante. Otra de las características principales es el incumplimiento. ¿Qué ocurre cuando una parte en un contrato no cumple con sus obligaciones contractuales? Como se mencionó anteriormente, esto da lugar a que la parte afectada exija la indemnización por los daños ocasionados. También tenemos el principio de reparación integral, que garantiza una indemnización completa por todas las consecuencias negativas derivadas del incumplimiento, de modo que el perjuicio causado sea resarcido en su totalidad y no parcialmente. Y no podemos olvidar la buena fe contractual, pues este principio exige que ambas partes de un contrato actúen siempre con honestidad, lealtad y transparencia, no solo en el cumplimiento de lo que está expresamente escrito en el contrato, sino también respetando los efectos y consecuencias que naturalmente se derivan de ese acuerdo. Ahora bien, mencionaré algunos elementos esenciales de la responsabilidad civil contractual. Entre ellos encontramos el contrato válido, es decir, que debe existir un acuerdo válido conforme a la ley y teniendo en cuenta los requisitos del negocio jurídico, como lo son la capacidad, el consentimiento libre de vicios y objeto y causa lícitos. El segundo elemento esencial vendría siendo el incumplimiento ya mencionado anteriormente, pues se debe probar la existencia de un incumplimiento para poder reclamar los daños y perjuicios. Como tercer elemento tenemos de que debe existir un daño cierto y directo, pues la parte afectada debe haber sufrido un perjuicio patrimonial o moral. Y como cuarto elemento tenemos el nexo de causalidad, que hace referencia a que el daño debe ser consecuencia directa del incumplimiento contractual. Entonces, para poder reclamar una indemnización por vía de responsabilidad civil contractual, se debe probar la existencia de estos elementos. Y el término para exigir esta responsabilidad es de 5 años desde el incumplimiento, como se especificará más adelante. Cambiando un poquito de tema, cuando hablamos de responsabilidad civil contractual, también debemos hacer referencia a la responsabilidad subjetiva. En este tipo de responsabilidad, solo hay la obligación de indemnizar si se demuestra culpa o dolo del deudor. En este contexto, la culpa puede ser grave, leve o levísima, teniendo en cuenta el artículo 64 del Código Civil.
Cuando hablamos de culpa grave, nuestro referente es la persona más negligente, es decir, que el juez debe valorar qué haría esta persona en la misma situación. En la culpa leve, nuestro referente es el buen padre de familia. Quiere decir que es la falta de diligencia o cuidado sobre su propio negocio. Y en la culpa levísima, el referente es el hombre vicioso. Este siempre actúa de forma esmeradamente diligente en la administración de sus propios negocios. Entonces se debe valorar lo que haría este hombre en esa situación. En casos de responsabilidad subjetiva, el acreedor debe probar la existencia de un contrato, el incumplimiento de ese contrato, el daño causado, la culpa del deudor y el nexo causal entre la conducta y el daño. Entonces, en materia contractual, la responsabilidad subjetiva es la regla general y se debe tener en cuenta que corresponde al acreedor demostrar la culpa para obtener la indemnización. Es decir, debe probar que el incumplimiento se debió a la negligencia del deudor y que esto pudo evitarse si el deudor hubiese actuado con diligencia. Ahora bien, también debemos hacer mención a la responsabilidad objetiva, que hace referencia a que alguien debe responder por un daño aunque no haya actuado con culpa. Esta responsabilidad se basa en que quien crea un riesgo debe asumir las consecuencias cuando ese riesgo causa un daño. En estos casos, la persona afectada solo debe probar que hubo un daño y que ese daño fue causa de la actividad riesgosa de la otra persona. En estos casos no se pide probar la culpa. En materia contractual, aunque la regla general es la responsabilidad subjetiva, hay excepciones en las que la ley o la jurisprudencia admiten que la responsabilidad sea objetiva, especialmente cuando el contrato implica una actividad peligrosa, cuando genera una obligación de resultado muy estricta o cuando la ley lo establece. Los terceros en un litigio contractual son personas naturales o jurídicas que no están ligadas directamente en un contrato, pero estas pueden verse afectadas ya sea por el contrato o por la resolución del litigio. Los terceros se pueden clasificar dependiendo de la relación con el contrato o con el pleito. En primer lugar, tenemos a los terceros interesados, es decir, los intervinientes, quienes se ven directamente afectados por el resultado de la sentencia. Estos pueden ser subrogados a quien se le han cedido derechos, pueden ser también herederos a los cuales por el fallecimiento de una persona adquieren derechos sobre algún patrimonio u obligaciones. Además de deudores o acreedores solidarios si el litigio los afecta solidariamente. Además de fiadores o garantes cuando esos respaldan una obligación. Y por último, los subcontratistas que realizan un servicio o un trabajo si este litigio les afecta directamente en su trabajo. Por otro lado, tenemos a los terceros llamados en garantía. Estos, estipulados en el artículo 64 del Código General del Proceso, son terceros a los cuales generalmente es el demandado quien los llama a responsabilizarse o a indemnizar a una persona en caso de que la demanda sea perdida, es decir, en caso de que las pretensiones sean aceptadas por el juez y tenga que indemnizar o pagarle a la persona afectada. En el primer caso tenemos a las aseguradoras. El demandado puede llamar a la aseguradora para que ésta asuma el pleito en caso de que el contrato esté respaldado por un seguro. La notificación de este debe cumplir con los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso y se le debe correr traslado de la misma manera. Esto en virtud de brindarle la oportunidad de su derecho a la defensa. Además, la persona demandante, quien solicita el llamamiento en garantía, tiene que tener una relación jurídica, es decir, tiene que tener un vínculo jurídico con el llamado a garantía. En segundo lugar, tenemos a los vendedores anteriores o saneamiento por evicción, es decir, cuando una persona se ve afectada en la compraventa de un bien mueble o inmueble. Por ejemplo, si esta persona llegase a ganar la demanda en donde se le adjudique la posesión del bien, la persona que compró se vería afectada, por lo cual ésta podría llamar al anterior vendedor para que le sanee esa pérdida que está teniendo.
Asimismo, la evicción es la privación que tiene el comprador del bien que compró, ya sea un bien inmueble o sea un bien mueble. Y el saneamiento de esta evicción es que el vendedor anterior debe reparar o indemnizar el perjuicio que está teniendo por la afectación del bien. Es decir, ya no tiene acceso al bien porque lo perdió debido al derecho de un tercero. Y este debe ser reparado o indemnizado para mantener el equilibrio económico. Y la persona quien está obligada a reparar o indemnizar es el vendedor anterior. Bueno, en primer lugar tenemos los tipos de incumplimiento contractual, que es cuando una de las partes no cumple con el contrato. El derecho colombiano va a reconocer 4 formas de incumplimiento. En primer lugar tenemos el incumplimiento total, que es cuando el deudor no cumple nada de lo pactado. Aquí el acreedor va a poder pedir el incumplimiento, resolución del contrato e indemnización. Luego tenemos el incumplimiento parcial, que es cuando solo se ejecuta una parte de la obligación. Aquí el acreedor va a poder exigir el resto o resolver parcialmente el contrato más los perjuicios. Tenemos el incumplimiento tardío, que es también conocido como el incumplimiento en mora, que es cuando la obligación se cumple pero fuera del plazo que se ha convenido. Esto va a generar intereses de mora más indemnización por el retraso. Por último tenemos el incumplimiento defectuoso, que se cumple pero de forma incorrecta y completa o con fallas. El acreedor aquí va a poder solicitar corrección, disminución del precio, resolución e indemnización. Estos son los 4 escenarios que van a originar responsabilidad civil contractual, las cuales generan unos perjuicios. En la responsabilidad civil contractual tenemos diferentes tipos de daños. Entre esos tenemos el daño patrimonial. El daño patrimonial en la responsabilidad civil contractual consiste en el daño directo que sufre el acreedor a raíz del incumplimiento. Podemos decir que se subdivide en 2, daño emergente y lucro cesante. El daño emergente consiste en la afectación monetaria directa del acreedor a raíz de este mismo incumplimiento. Un claro ejemplo de esto podría ser el hecho de tener que pagar un técnico extra por una instalación que hicieron mal de algún equipo que solicité. Mientras que el lucro cesante son las ganancias dejadas de percibir a raíz de este mismo incumplimiento. Un ejemplo, un negocio que deje de producir dinero a raíz de que el proveedor incumplió su acuerdo o su parte del trato al no entregar los equipos a tiempo. En el daño extrapatrimonial podemos hablar de los daños morales, los cuales son una afectación emocional que afectan la calidad o la estabilidad psicológica de la persona. Un claro ejemplo de esto podría ser que yo tengo todos los años un evento familiar con todos los integrantes de mi familia y siempre elegimos un lugar con antelación. Luego de eso hicimos la reserva, pero la agencia que nos ofreció el lugar nos incumple, por lo tanto está afectando nuestra ceremonia familiar, lo cual puede ser perjudicial para puede ser perjudicial emocionalmente al momento de nosotros faltar a esta gran tradición familiar. Como otro tipo de daño, podemos hablar del daño a la vida de relación. Este consiste en una afectación a la manera en la que una persona desarrolla sus actividades cotidianas. No se limita simplemente a una afectación psicológica o emocional, sino que este choca directamente con el proyecto de vida de la persona o la manera en que la persona quiso desarrollar su vida. Por ejemplo, podemos decir que yo terminé con una incapacidad
por alguna negligencia médica y yo sueñe con ser un basquetbolista, estaría afectando directamente mi proyecto de vida. Por lo tanto, este sería una gran afectación a la vida de relación que yo tendría programada. Otro caso que también puede ser conveniente conocer podría ser el hecho de que me hagan una cirugía plástica y por negligencia del cirujano yo termine con deformidades en la cara y por esto afecte la forma en que me desempeño socialmente, cómo me relacione con las personas, con mi familia, y por esto me aísle o deje de asistir a lugares. Esto sería otro ejemplo de daño a la vida en relación. En la responsabilidad civil contractual también tenemos en los tipos de daños los daños futuros o perjuicios futuros. Estos no son directamente una clasificación de tipos de daños, sino que estos se derivan de los daños que ya conocemos, por ejemplo el daño emergente y lucro cesante. Estos daños, según la jurisprudencia, son indemnizables siempre y cuando exista una probabilidad objetiva de que suceda el perjuicio. Y también si existe un peritaje médico, mecánico, de que el daño puede ser inminente. En este tipo de daño, en la responsabilidad civil contractual, podemos decir que si se hace con dolo, la persona debe responder por todo. Pero si no lo hace con dolo, responde simplemente por lo previsible en el contrato ya. ¿Cuáles son las consecuencias de la responsabilidad contractual? Primero, el cumplimiento forzoso. El juez puede ordenar a la parte incumplidora que cumpla con lo acordado en el contrato. Segundo, indemnización por los daños y perjuicios. El responsable está obligado a compensar a la parte afectada por los daños y perjuicios sufridos. Este incluye tanto las pérdidas como las ganancias dejadas de obtener. Tercero, reparación integral. La indemnización debe cubrir los daños materiales, económicos y morales causados por el incumplimiento. Cuarto, sanciones económicas. Además de la indemnización, el juez puede imponer otras sanciones económicas. El procedimiento de responsabilidad contractual comienza cuando una parte incumple un contrato y la parte afectada puede optar por demandar para exigir el cumplimiento forzoso o una indemnización por los daños y perjuicios causados. Las consecuencias principales son la obligación de reparar el daño que puede incurrir en el cumplimiento forzoso del acuerdo o el pago de una suma de dinero por los daños materiales, económicos o morales sufridos. El demandante debe presentar una demanda la cual debe tener los hechos, las pruebas, las partes y el valor de los daños, y la parte que debe responder deberá probar su diligencia para evitar el daño. ¿Cuáles son los puntos claves para el procedimiento? Primero, el incumplimiento del contrato ocurre cuando una de las partes no cumple con la obligación establecida en un acuerdo preexistente causando un daño. Segundo, reclamación extrajudicial o judicial. La parte afectada puede intentar una solución fuera del juzgado o iniciar un procedimiento judicial. Tercero, la presentación de la demanda. Si se opta por la vía judicial, se debe presentar una demanda ante un juez competente, incluyendo los datos de las partes, los hechos, las pruebas, la solicitud de la indemnización y el juramento. Cuarto, prueba del daño y la culpa. El demandante debe probar el daño causado, que este es consecuencia del incumplimiento, y el demandado puede eximirse de responsabilidad probando que actuó con debida diligencia y prudencia.
Quinto, plazo de prescripción. El plazo para iniciar la reclamación es de 5 años en algunos países, contando a partir del momento del incumplimiento, como se indica en conceptos jurídicos. En segundo lugar, vamos a tener la exoneración de responsabilidad contractual. Cabe aclarar que esto, sin embargo, no todo incumplimiento va a obligar a una indemnización. El deudor va a poder liberarse ya sea de forma total o parcial si pues logra probar una causa que sea no imputable. Existen dos tipos de causales, las expresas y las tácitas o legales. Las expresas son las que están escritas en el contrato como unos límites indemnizatorios o eventos específicos de liberación. Pero atención, ninguna cláusula puede exonerar, como miramos en clases pasadas, dolo ni culpa grave. Las causales tácitas pues son las que no necesitan estar pactadas. El ordenamiento va a presumir cierta cantidad que son fuerza mayor o caso fortuito, hecho exclusivo de la víctima o hecho exclusivo de un tercero o imposibilidad absoluta no imputable. Si se logra demostrar cualquiera de estas, va a desaparecer la obligación de indemnizar. En tercer lugar tenemos la prescripción en responsabilidad contractual, pues que es cuando finalmente la acción para reclamar perjuicios por incumplimiento contractual tiene unos términos. Esta va a prescribir en 10 años, esto en nuestro país colombiano. Ese tiempo pues va a empezar a contarse desde el momento del incumplimiento o desde que el daño pudo conocerse razonablemente. Este término va a poder interrumpirse mediante diversos factores. Primero pues la presentación de la demanda, citación judicial válida o reconocimiento del deudor. Una vez pasado o transcurridos los 10 años ya no es jurídicamente posible exigir indemnización. Ya como para ir finalizando y para concluir, el tipo de incumplimiento va a determinar la reacción jurídica. La exoneración va a depender de causas no imputables al deudor que éste debe demostrar, y por último la acción contractual para pedir perjuicios va a tener un límite temporal de 10 años. La responsabilidad civil extracontractual es uno de los tipos de responsabilidad civil que existen en Colombia. En esta figura legal se obliga a alguien a reparar los daños que causó, y para esto el implicado debe pagar una indemnización monetaria. En el caso específico de la responsabilidad extracontractual, el daño que debe ser reparado se origina debido a una negligencia o también puede ser de manera culposa. Es común que la persona que debe pagar sea directamente responsable por el inconveniente, aunque en algunas situaciones otra persona es la que paga la indemnización. Este último caso es muy frecuente en problemas que son generados por menores de edad. Los menores que están a cargo pues de sus padres o de tutores, y estos deben realizar el pago que cubra esa reparación. Características de la responsabilidad extracontractual. Primero, esta responsabilidad no se da a raíz de un contrato entre personas involucradas. La persona que fue afectada y la persona que se causó el problema pueden que no se conozcan con anterioridad. Segundo, cualquier persona puede exigir una indemnización en caso de que haya existido un daño o un menoscabo. Tercero, si se ha afectado alguna propiedad, tanto el dueño como otra persona que tenga derecho sobre esta puede exigir la indemnización. Cuarto, debe existir una afectación que se genera por omisión o acción de manera negligente o dolosa. Quinto, tiene que existir causalidad. El acto o la omisión debe poder relacionarse, encontrarse como la causa del daño generado. Sexto, al no existir un contrato como prueba de un incumplimiento, la persona afectada debe probar que existe una afectación ocasionada por la persona responsable. Bueno, hola, buenas tardes. En este video pues te voy a explicar de manera clara y rápida qué es la responsabilidad civil extracontractual en nuestro país, Colombia, cuáles son sus elementos y la diferencia entre responsabilidad subjetiva y objetiva. Empecemos. Pues primero, ¿qué es la responsabilidad extracontractual? La responsabilidad extracontractual se va a presentar cuando una persona causa un daño sin que exista un contrato previo con la víctima, y por ese daño este debe indemnizar a la otra persona. En los elementos de la responsabilidad, pues tenemos que para que exista responsabilidad contractual, la ley va a exigir 4 elementos esenciales. En primer lugar tenemos el daño, pues claro está que debe existir un daño
que sea real, cierto y comprobable. Este puede ser de manera física, moral, económico o incluso se dice que ambiental también. Tenemos en segundo lugar el hecho generador, que es la acción u omisión que produce el daño. Este puede ser de forma lícita o ilícita. En tercer lugar tenemos el nexo causal, que va a haber una relación directa entre el hecho y el daño, o sea que lo uno conlleve a lo otro. Si no existe causalidad, no hay responsabilidad. Y cuarto tenemos la imputación, que es la atribución jurídica del daño al responsable. Aquí la conducta se analiza desde la culpa, el riesgo o el deber de garantía. Claro está. Luego tenemos la responsabilidad subjetiva. Pues ahora hablemos de la responsabilidad subjetiva, ¿cierto? En este tipo, pues la víctima debe demostrar que la persona actuó con culpa o dolo. Es decir, que hubo una negligencia, imprudencia, impericia o violación de un deber objetivo. Ejemplo corto, a ver, ¿qué se me ocurre? Un conductor que excede la velocidad y por error atropella a un peatón. Pasemos a la responsabilidad objetiva. En la responsabilidad objetiva es muy diferente a la subjetiva. Aquí no es necesariamente probar la culpa, solo basta demostrar el daño, el hecho y el nexo causal, que son los elementos que mencioné anteriormente. Este tipo de responsabilidad se va a aplicar especialmente a actividades peligrosas o cuando alguien genera un riesgo que termina afectando a otro. Como por ejemplo cuando una empresa de transporte debe responder por un accidente causado por la naturaleza. Aunque no haya culpa del conductor, pues se tiene y se prevé lo anteriormente mencionado. Ya como para ir resumiendo, en pocas palabras, pues la responsabilidad subjetiva requiere probar culpa, ¿cierto? La responsabilidad objetiva no va a requerir culpa, se basa solamente en el riesgo. Y con esto concluimos, señores. Diferencias. En la extracontractual, sus diferencias con la contractual es que en esta no surge de la violación de un contrato previamente pactado, sino que esta puede surgir de la violación de un derecho real de otra persona. Otra diferencia puede ser que en la extracontractual la víctima debe probar el daño. También podemos encontrar que a diferencia de la contractual, en la extracontractual el término de prescripción es de 2 años, mientras que en la otra, en la contractual, sería de 5 años. En este contexto de responsabilidad civil extracontractual, cabe mencionar a los terceros intervinientes. Estos son personas distintas a la víctima y al autor directo del daño, que participan en el hecho dañoso y que de alguna manera lo modifican, comparten o desplazan la responsabilidad. Entonces, los terceros intervinientes son aquellos que no son la víctima ni el agente directo del daño, pero que contribuyen al daño, lo agravan, lo hacen posible, están llamados por la ley a responder por estos hechos o generan causas que modifican el nexo causal. Entre los terceros intervinientes podemos encontrar al tercero coautor o partícipe, que son terceros que también intervienen en la producción del daño junto con el autor principal. Encontramos al tercero que no causó el daño, pero que la ley establece que debe responder por ese daño. El ejemplo clásico de este tipo son los padres cuando deben responder por los hechos de los hijos menores. También tenemos la intervención de terceros que rompen el nexo causal. La intervención de estos puede exonerar total o parcialmente al demandado, porque su conducta es la causa exclusiva del daño, como por ejemplo un tercero que arroja un objeto a la calle y causa un accidente. También encontramos a los terceros como víctimas indirectas. Estos no participan en el daño, pero sufren consecuencias por lo que tienen derecho a indemnización. Y aquí encontramos el ejemplo de los familiares de una persona fallecida o persona que dependía económicamente de la víctima directa. Entonces, en este contexto podemos decir que los terceros intervinientes son muy importantes, porque su participación puede generar responsabilidad solidaria, exonerar al demandado o cambiar el rol de quien debe indemnizar. Y bueno, en el contexto que venía hablando sobre la intervención de terceros,
es oportuno mencionar el mecanismo procesal del llamamiento en garantía de terceros. Este permite a una de las partes, que generalmente es el demandado, vincular a un tercero para que asuma o comparta la responsabilidad que eventualmente se le imponga al demandado, porque este tercero tiene un vínculo jurídico previo que lo obliga a responder por él. Es decir, el demandado trae al proceso a alguien para que responda en caso de que resulte condenado. El llamamiento en garantía se usa cuando el demandado considera que no es el único que debe asumir el pago de esa indemnización, ya sea porque existe, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios en donde el contratista es quien debe asumir la responsabilidad, o cuando existe responsabilidad solidaria o cualquier vínculo que traslade o comparta la responsabilidad. El llamamiento en garantía sirve para evitar un segundo proceso, pues en un solo juicio se determina si el demandado es responsable y si el tercero debe asumir esa responsabilidad. Y también sirve para proteger al demandado, porque si el tercero tiene responsabilidad, evita que sea únicamente el demandado quien asuma esa responsabilidad. Para poner en marcha el llamamiento, normalmente es el demandado quien lo solicita, explicando quién es el tercero, cuál es el vínculo jurídico y por qué éste debe asumir la responsabilidad. Si el juez considera que hay un fundamento legal, admite el llamamiento y procede a la vinculación del tercero. Seguido a esto, el tercero es notificado y entra al proceso en calidad de parte, por lo que puede contestar, presentar pruebas, apelar, es decir, que tiene los derechos procesales plenos. Al concluir este proceso, el juez decide dos cosas principales, que son: primero, si el demandado es responsable frente al demandante, y segundo, si el tercero debe indemnizar, sea total o parcialmente. En la responsabilidad civil extracontractual encontramos varios tipos de daños. La primera clasificación que tenemos es según la naturaleza del bien afectado, es decir, daños patrimoniales o materiales o daños extrapatrimoniales o inmateriales. En los primeros tenemos que en los daños patrimoniales puede ser daño emergente o lucro cesante. Daño emergente es el tipo de gastos o la pérdida que tiene la persona debido al daño. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, cuando a una persona se le daña el carro, tiene que incurrir en gastos de pintura, de reparación, de repuestos, mano de obra. Esto corresponde al daño emergente, es decir, a lo que la persona tiene que gastar para poder reparar ese daño. Y tenemos también el lucro cesante, que el lucro cesante es lo que deja de recibir debido al daño. Por ejemplo, que la persona, en el mismo ejemplo del accidente de tránsito, que la persona lo utilizara para realizar su actividad económica, por ejemplo, que sea un taxi, que sea un Uber, este tipo de persona, esa persona dejaría de recibir un ingreso dado al accidente de tránsito. Este corresponde al lucro cesante, a lo que se deja de percibir debido al daño. Por otro lado, tenemos a los daños extrapatrimoniales o inmateriales, que son estos daños que no se pueden medir económicamente, que son afectados directamente la parte psíquica, moral, emocional, personal y social de la persona. Son cosas que no podemos cuantificar, pero eso no significa que no sean afectadas y que no merezcan una indemnización. En primer lugar, tenemos el daño moral o el dolor que sufre una persona, sus familiares cercanos, la tristeza, el dolor moral, el daño a la integridad de la persona, por ejemplo, en un accidente de tránsito, que haya un occiso, entonces los familiares sufren esta pérdida y a esto se refiere el daño moral. O por ejemplo, cuando en los accidentes de tránsito una persona pierde una pierna, entonces la tristeza de perder la pierna o cualquier miembro de su cuerpo. En esta clasificación también tenemos el daño a la vida en relación. Es el daño, es la tristeza emocional que se siente y que afecta la parte social, que afecta la parte en cómo uno se relaciona con los demás. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, que una persona
tenga alguna desfiguración en su cara y por eso sienta como pena de salir a la calle, ya no tenga la misma relación, ya no realice el mismo deporte, ya no tenga como esa confianza en sí misma para poder relacionarse con los demás. Entonces a esto se refiere el daño a la vida en relación. Tenemos la clasificación, que es dependiendo del sujeto responsable. Es decir, uno puede responder por negligencia propia, por culpa, por dolo de un daño que se haya realizado a otra persona. También se responde por personas que se tengan en cuidado, por ejemplo los hijos. Los padres responden por los daños que hayan ocasionado los hijos menores de edad o sujetos que tengan bajo cuidado, como los empleadores en daños ocasionados por los empleados en ejercicio de sus funciones. También se debe responder por cosas o por mascotas. Cuando un perro muerde a un peatón o a un transeúnte, entonces el dueño deberá responder por los daños ocasionados por sus propias mascotas. O también se ve en las casas, si yo tengo una casa y alguna parte de mi casa por negligencia, por algo se cae y golpea a una persona, por ejemplo el techo, que se caiga una teja, que se caiga una matera y una persona vaya pasando por ahí y se golpea, como propietario debo responder por el daño ocasionado a la otra persona. El procedimiento extracontractual por vía judicial es civil ordinario o verbal. Lo que se busca es que una persona indemnice o repare los daños ocasionados a otra sin que haya un contacto previo. El objetivo es tener una sentencia condenatoria para que el responsable responda por los daños y se indemnice o se repare a la persona que sufrió los daños. En primer lugar tenemos la demanda. La demanda es la reclamación inicial que realiza la persona quien sufrió los daños. Esta debe contener primero el fundamento, ¿sí? ¿Qué fue lo que sufrió? ¿Qué fue lo que se le dañó? ¿Cuál fue el bien o el patrimonio afectado? Y este debe contener si se realizó el daño por dolo, por culpa o por negligencia. Para que la pretensión prospere debe probar 3 elementos esenciales. El primero, el daño cierto, es decir, la existencia del daño que se causó, ya sea patrimonial o extrapatrimonial. En segundo lugar, la culpa o el dolo de la persona responsable del daño. Y por último, el nexo causal, es decir, la negligencia, la culpa o el dolo de la persona en relación con el daño afectado. En el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, tenemos eventos en los que se puede dar una exoneración que puede ser total o parcial para la persona implicada. Estas exoneraciones puede ser por hecho exclusivo de la víctima, que haya sido totalmente responsabilidad de la víctima o por negligencia alguna de ella, por hecho de algún tercero, que la persona que haya sido implicada no tenga responsabilidad alguna, sino que se le esté tomando como implicado cuando la persona que se debió llamar debió ser otra. También por casos de fuerza mayor o caso fortuito, que estos son casos imprevisibles para la persona. En estos casos también se daría una exoneración total. En un caso especial que se le puede llamar culpa concurrente, en este caso puede ser culpa tanto como de la víctima como de la persona que actúa. En este caso la exoneración no sería total, sino que parcial, ya que ambos tendrían participación o culpa o dolo en este evento. Siguiendo por el camino de la responsabilidad civil extracontractual, podemos encontrar que según el artículo 2358 de nuestro Código Civil,
El término de prescripción para este tipo de responsabilidad es de 2 años, pero también encontramos una particularidad que debe ser se cuenta desde el día que ocurrió el daño o desde el día del conocimiento del daño, con la condición de que no se haya conocido de inmediato.